Trabajo formativo final. Proyecto para el fortalecimiento del manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales de aprendizaje EVA en la modalidad a distancia dirigida a los maestros y padres de familia del Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Elaborado por Héctor Colque, Araceli Quilli, Maribel Choque y Óscar Velasco. Como primer punto tenemos la denominación del proyecto. Su objetivo es identificar de forma breve qué es el proyecto, o más bien, de qué se va a tratar el proyecto. Además, en la denominación se ha de hacer referencia a la institución encargada de la ejecución del proyecto. En este sentido, tenemos el proyecto para fortalecimiento del manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales de aprendizaje en la modalidad a distancia dirigida a los maestros y padres de familia del Distrito 5 de la ciudad de Potosí, ejecutada por el Grupo 4 de la asignatura Proyectos Educativos 2 de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Privada Domingo Sabio. Número 2. Naturaleza. Es el conjunto de datos que explican la esencia misma del proyecto. En este caso vamos a tomar en cuenta dos datos importantes. Número 1, la descripción del proyecto. En este caso se hace de forma breve, se describe de qué se va a tratar el proyecto, que en este caso es, este proyecto consiste en el dictado de talleres y seminarios sobre el manejo de la aplicación, por una parte didáctica y por otra parte del manejo de los entornos virtuales, enfocado al Distrito 5, que tiene dos colegios, los más importantes o más bien los únicos, que es la unidad educativa Humberto y Pos de Salinas y la unidad educativa Hugo Chávez Frías, que es la más reciente. Y el número 2, dentro de la naturaleza del proyecto, que es la justificación del proyecto, que es la razón por la cual se está haciendo el proyecto. ¿Por qué? El Distrito 5 de la ciudad de Potosí es una de las zonas más necesitadas. Son gente que ha venido del campo a migrar a la ciudad y en consecuencia ellos han logrado obtener un terreno, pero siguen construyendo sus casas. En algunos lugares lo único que saben es dedicarse a la agricultura o a la ganadería. En su mayoría son gente que trabaja en la mina, de modo que muchos de ellos no han podido vencer el bachillerato. Entonces no pueden ayudarles a sus hijos en sus tareas diarias del colegio o de la escuela. Pero ahora con la pandemia tampoco pueden regentar el avance de sus hijos, aunque tienen la posibilidad de entrar a un dispositivo móvil, aunque lo tuvieran, no pudiesen porque no conocen esos entornos. Entonces el proyecto también está dirigido en ese sentido. Antecedentes. Son todos los trabajos realizados previamente sobre el tema de investigación. En este caso, como la zona, el Distrito 5 ha crecido bastante, el gobierno ha construido un colegio, precisamente la unidad educativa Hugo Chávez Frías, que es el más reciente. Durante la gestión de Evo Morales Ayma se ha construido este colegio, que es bastante grande, que alberga cerca de 800 estudiantes, que tiene un laboratorio, es bastante completo. Definición del ámbito de investigación del proyecto. En esta definición se define cuál va a ser la zona específica, el área, muchas veces la ciudad, donde se va a ejecutar el proyecto. En este caso solamente hemos tomado en cuenta el Distrito 5, que pueden ver bien marcado en el mapa a su derecha. Está bastante claro. Técnicas que permitieron recolectar la información para el diseño del proyecto. Observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables. Esta técnica coadyuvó en la detección del problema planteado del presente proyecto, a través de la observación directa que se realizó en el contexto en el Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Además, se tomó en cuenta esta técnica con su instrumento lista de cotejo en otra sección del proyecto, medios de verificación, en la columna de métodos de recolección, específicamente en el apartado del fin y propósito 4, para verificar si se consiguió incrementar el óptimo aprovechamiento educativo de parte de los estudiantes durante las clases virtuales. Encuesta. Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica.
Esta técnica se empleó en los métodos de recolección de la tabla y medios de verificación para evaluar en gran cantidad el progreso de las metas propuestas. Entrevista. Se define como una reunión de conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y la otra, el entrevistado. Este método se aplicó de igual forma en los medios de verificación del fin 2 de la columna Métodos de recolección, cuya técnica fue planteada específicamente para poder recabar información relevante de los maestros acerca de si se consiguió incrementar el aprovechamiento y la óptima participación por parte de los estudiantes. Estadística descriptiva de la zona. El término estadística descriptiva se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población, en el cual esta técnica se empleó en la definición del ámbito de investigación del proyecto, en la cual se hace mención de la población existente, los idiomas hablados, entre otros. Revisión de registros o documental. Es una técnica de observación complementaria. En este caso, la revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de información que confirme una acción. Dentro del proyecto, esta técnica fue considerada en muchas de las casillas de los métodos de recolección, ya que en su mayoría las acciones realizadas en el proyecto han sido registradas y previamente verificadas. Objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales de aprendizaje EVA, en la modalidad a distancia dirigida a maestros y padres de familia del Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Identificación y análisis de los involucrados. La identificación y análisis de los involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas, se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios a los proyectos. También disminuir la posición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. Dentro de estos tenemos en los grupos a los estudiantes del Distrito 5 de la ciudad de Potosí, con el interés que es aprovechamiento responsable sobre lo dictado por el maestro en la clase a distancia, y como problema percibido, el poco aprovechamiento del estudiante en la clase orientada por el profesor en las clases a larga distancia. Y los recursos y mandatos, el mejor rendimiento y formación académico de los estudiantes. También dentro de los grupos encontramos a lo que son los padres de familia del Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Y como intereses, el adecuado control parental sobre el avance educativo de sus hijos, el efectivo control sobre las tareas que sus hijos hacen en la educación a distancia. Dentro de los problemas percibidos tenemos el desconocimiento sobre el uso de las herramientas virtuales que usan sus propios hijos en las clases a larga distancia. Dentro de los recursos y mandatos, el efectivo control sobre las tareas que sus hijos hacen en la educación a distancia. También tenemos en los grupos a los maestros y profesionales del Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Como intereses, el optimizar la adecuada aplicación de estrategias didácticas durante la clase a distancia. También ampliar el conocimiento sobre entornos virtuales de aprendizaje para una clase en modalidad a distancia. En los problemas percibidos tenemos la falta de una didáctica adecuada para dictar una clase en modalidad a larga distancia, como también el desconocimiento del uso y aplicación de entornos virtuales de aprendizaje, o sea, los EVAs, en clases en modalidad a distancia. Y los recursos y mandatos. Dentro de eso está la alta participación e interés de parte del estudiante para las actividades en las clases en modalidad a distancia. También tenemos en los grupos a las autoridades distritales de la ciudad de Potosí, que como intereses están que la educación es un pilar fundamental escrito en la Constitución Política del Estado y que se les ha encomendado a las diferentes autoridades. En cuanto a los problemas percibidos, tenemos la poca atención específica a problemas y espacios de ciertas zonas, incluso de distritos de la ciudad de Potosí. Dentro de los recursos y mandatos está la atención especial a cada falencia percibida en cuanto a la educación en la modalidad a distancia.
También tenemos en la carrera de psicopedagogía de la Universidad Privada Dominga Savio en cuanto a los grupos, y en los intereses está la institución que posee un compromiso social. En cuanto a los recursos y mandatos, estaría la convocatoria a talleres sobre didáctica y el uso de entornos virtuales para maestros. También tenemos al Colegio de Psicopedagogos de la ciudad de Potosí. Y en cuanto a los recursos y mandatos, los voluntarios para hacer talleres sobre didáctica y el uso de entornos virtuales para maestros. Y por último, y no menos importante, en los grupos está Child Fund Alliance y Educo, que como intereses está el compromiso de la ONG, está dirigido a la protección de niños y niñas de barrios periurbanos, atendiendo sus necesidades educativas y de bienestar social. Y como problema percibido tenemos la poca atención específica de parte de las autoridades para el Distrito 5, que está formado más que todo por zonas periurbanas. Y entre los recursos y mandatos está el atender las necesidades educativas y sociales de los niños de las zonas periurbanas. Análisis de involucrados, posición y fuerza de cada uno de ellos. Bueno, los involucrados en un proyecto provienen tanto de la sociedad civil como del sector del gobierno y del sector privado. Esto mediante entrevistas, encuestas y actividades de grupos focales. Se puede recoger información sobre la posición de cada uno de los involucrados frente al problema y evaluar su fuerza e intensidad. En base a esto, también es importante tomar en cuenta que se utiliza una escala del 1 al 5, donde 1 indica el menor grado de importancia de involucrados para el proyecto. Y por otra parte, 5 que indica el mayor grado de importancia de involucrados para el proyecto. Tomando en cuenta estos datos importantes, podemos mencionar que los involucrados en este proyecto, como primero encontramos a los estudiantes de educación regular del Distrito 5 de la ciudad de Potosí, con una expectativa de 3 y una fuerza de 3. Y el resultado sería 9, ya que aquí se hace una pequeña multiplicación entre la expectativa y la fuerza. Bueno, como involucrados también encontramos a los padres de familia de los estudiantes de educación regular del Distrito 5 de la ciudad de Potosí, con una expectativa de 5 y una fuerza de 4. Como resultado sería 20. También como involucrados también encontramos a los profesores de educación regular del Distrito 5 de la ciudad de Potosí, con una expectativa de 5 y una fuerza de 4. El resultado sería 20. Como otro involucrado tenemos a las autoridades distritales de la ciudad de Potosí, con una expectativa de 4, una fuerza de 3 y un resultado de 12. Como otro involucrado también encontramos a la carrera de psicopedagogía de la Universidad Privada Domingo Savio, con una expectativa de 4, una fuerza de 3 y un resultado de 12. Como penúltimo encontramos en los involucrados al Colegio de Psicopedagogos de la ciudad de Potosí, con una expectativa de 3 y una fuerza de 2 y un resultado de 6. Y como último encontramos a Chief Food Alliance y Educo, con una expectativa de 5 y una fuerza de igual de 5 y un resultado de 25. Árbol de problemas. Va a ser una técnica que se empleó para identificar la situación problemática del presente proyecto. Como problema tenemos el desconocimiento de planificación didáctica para clases virtuales. Esto quiere decir que los maestros aún arrastran una educación bancaria. Además que existe un bajo conocimiento del uso de recursos didácticos y de los entornos virtuales para las clases a distancia. También como problema tenemos el desconocimiento del uso adecuado de plataformas educativas. Esto es porque se ha verificado que existe un temor a los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, los EVAs, y más apego a una forma analógica de educación, lo cual provoca un alejamiento e incluso rechazo a la actualización de sus conocimientos. También como problema encontramos el poco conocimiento de los padres de familia en el manejo de las plataformas educativas virtuales. Esto quiere decir que los padres de familia no tienen la formación académica para apoyar a sus hijos en la educación a distancia. Muchos de ellos son migrantes del campo y no han completado el bachillerato, razón por la cual se les imposibilita ayudarlos y regentarlos adecuadamente. También como problema tenemos el desinterés en la actualización del uso de plataformas virtuales por parte de los maestros, porque se ha verificado que la mayoría de los cursos de actualización para aprender el uso adecuado de plataformas virtuales tienen costos elevados. Así también que muchos maestros afirman que tienen poco tiempo para participar de los cursos de actualización. También como problema tenemos el poco aprovechamiento del estudiante en la clase orientadas por el profesor.
Esto porque se pudo evidenciar que existe una escasa intención de participar de las clases virtuales por parte de los estudiantes a falta de una didáctica adecuada usada por el profesor durante las clases a distancia. Así también tenemos como problema la baja participación e interés de parte del estudiante para las actividades en las clases virtuales. Esto porque los estudiantes durante una clase a distancia les provoca que no aprendan adecuadamente el contenido dictado por el profesor. Bueno, también tenemos como problema el poco o nulo control sobre el avance educativo de sus hijos. Esto quiere decir que en las clases a distancia se requieren de mayor atención de parte de los padres de familia y que la responsabilidad recae sobre ellos, quienes deben ayudar a sus hijos en sus tareas en las plataformas virtuales. Y por último, también tenemos como problema el estrés, aburrimiento y cansancio de los estudiantes durante las clases virtuales. Esto generando distracciones durante las clases virtuales por parte de los estudiantes. Esto es muy frecuente, lo que provoca que haya un mal aprovechamiento educativo durante la clase virtual. Bueno, aquí tenemos el gráfico del árbol de problemas. Como problema principal está la carencia en la aplicación didáctica de los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, los EVAs, en la modalidad a distancia. Entonces, como causa número 1, una causa es el desconocimiento de planificación didáctica para clases virtuales, que tiene como causas que siguen los lineamientos de la educación tradicional bancaria o también el bajo conocimiento de recursos didácticos virtuales y la mala conexión de Internet. Esto va a ocasionar un efecto, que es el poco aprovechamiento del estudiante en la clase orientada por el profesor, que también va a causar subefectos, que es la escasa intención de participar de las clases virtuales por parte de los estudiantes a falta de una didáctica adecuada. O también que no aprendan adecuadamente el contenido dictado. Gráfico de árbol de soluciones. El árbol de soluciones se elabora de manera muy similar al anterior, con la sola diferencia de que el árbol de objetivos o soluciones transformamos las causas y los efectos del árbol de problemas, es decir, se reemplazan las causas y efectos por medios y fines, pasando de una visión negativa de los problemas a una más positiva. Como por ejemplo, en el problema central, lo modificamos pasa a ser un objetivo. En este caso, fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales EVA en la modalidad a distancia. Gráfico de componentes y actividades. Este punto debe más que todo formular acciones para solucionar el problema planteado. Para esto, se debe utilizar como herramienta el árbol de objetivos, los medios, con el fin de buscar de manera creativa una acción que lo concrete efectivamente en la práctica. Entonces, partimos como ejemplo de lo central, que sería fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales EVA en la modalidad a distancia. Entonces, aquí podemos ver que más que todo se habla del taller de planificación didáctica para clases virtuales dirigida a maestros del Distrito 5. ¿Y qué esto qué va a tener? Va a tener un fin, que va a ser optimizar el aprendizaje del estudiante en las clases orientadas por el profesor. Resumen narrativo. El resumen narrativo no es nada más que una matriz que permite sintetizar los fines, los propósitos, componentes y actividades. Estos 4 puntos responden a 4 preguntas que las vamos a responder a continuación. Número 1, fin. Responde a una pregunta que es, ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Recordemos que en esta parte responde a la pregunta tomando en cuenta no solamente las actividades que se van a hacer, sino también qué se pretende desarrollar en el entorno, en este caso el Distrito 5. Número 1, alta participación e interés de parte de los estudiantes para las actividades en la educación a distancia. El indicador dirá, se logra una alta y óptima participación por parte de los estudiantes en pocas semanas para un buen aprovechamiento de la educación a distancia. La meta final es, se consiguió incrementar el aprovechamiento responsable sobre el contenido dictado en clases en un 80%. El resumen final
es una partición de en qué momento se van a hacer se va a realizar cada actividad según el tiempo que se haya determinado. Pregunta número 2, que habla sobre el propósito. La pregunta es, ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? En esta pregunta debe responder necesariamente qué efecto se pretende lograr en los beneficiarios. Tomando en cuenta en la parte del resumen narrativo, fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales de la modalidad a distancia. Uno será, se logra el manejo y uso didáctico en los maestros en 4 meses para impartir una mejor clase virtual. La meta final, se logró mejorar el rendimiento y formación académica de los estudiantes del Distrito 5 en un 90%. Número 3, componentes, que debe responder la pregunta, ¿qué entregará el proyecto? En esta parte se establecen todas las actividades, qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer en todo el proyecto. Número 1, dice taller de planificación didáctica para clases virtuales dirigidas a maestros del Distrito 5. Para eso se necesitan 2 indicadores. Número 1, la contratación de la plataforma Zoom para que tengamos un tiempo ilimitado. Y número 2, la contratación de un psicopedagogo para que sea quien dicte las clases. Y tenemos también la división del uso. Van a ser 2 meses, en total 4 meses. Y más abajo, cuántos talleres va a dictar. 8 talleres por cada 2 meses. En total serían 16 talleres los que se van a dictar. El número 4 y final, las actividades. En estas actividades es un resumen de todo lo que se va a hacer, de toda actividad cuando se vaya a hacer en los 6 meses que va a durar el proyecto. Tomemos uno como ejemplo. Número 1, contratación de un psicopedagogo para la capacitación de los maestros de las escuelas del Distrito 5. El indicador será, se consigue la capacitación del psicopedagogo, la contratación más bien del psicopedagogo especializado en el uso adecuado de plataformas virtuales. La meta, se consiguió la contratación para que dicte la capacitación por el monto establecido. Y en el resumen final se establece cuánto se va a pagar según el tiempo que se haya predeterminado que dicten los cursos, los talleres o las capacitaciones en este caso. Identificación del medio de verificación. Con los medios de verificación evaluamos y monitoreamos los indicadores, lo que permite hacer la supervisión y evaluación del proyecto. Dentro de los medios de verificación existen 5 aspectos, los cuales deben definirse de acuerdo al indicador. Número 1, fuente de información. ¿De dónde proviene la información para el indicador? Por ejemplo, estadística, actas, estudios, archivos de proyecto, etc. Método de recolección. ¿Cómo se obtiene la información para el indicador? Por ejemplo, encuestas, entrevistas, muestreo, etc. Método de análisis. La forma que se procesa la información para generar el indicador. Por ejemplo, un análisis estadístico, una operación matemática sencilla, etc. Frecuencia. ¿Cuándo se necesita la información? ¿Cada cuánto? Semanal, mensual, trimestral, anual, etc. Responsable. ¿Quién recolecta, analiza y divulga la información para el indicador? Tomando en cuenta estos conceptos, un ejemplo en el actual proyecto, en el fin número 1 vemos que el indicador se logra optimizar de manera adecuada en todos los estudiantes el aprendizaje en un corto tiempo para demostrar la orientación y guía de los maestros, teniendo como fuente de información el registro de estudiantes activos de las unidades educativas del Distrito 5. Como método de recolección, la encuesta, un método de análisis estadístico, una frecuencia mensual y el responsable sería el equipo del proyecto. Propósito. El propósito principal del proyecto es fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales en la modalidad a distancia. Teniendo como indicador, se logra mejorar el manejo y uso didáctico en los maestros de 4 meses para impartir una mejor clase virtual.
teniendo en cuenta que las fuentes de información serán los registros de calificaciones de los estudiantes activos de las unidades educativas del Distrito 5, un método de recolección, revisión de registro, un método de análisis estadístico, una frecuencia mensual y los responsables, aparte del equipo del proyecto, las unidades educativas del Distrito 5. En los componentes, tenemos como en resumen narrativo el taller de planificación de didáctica para clases virtuales dirigida a maestros del Distrito 5. Como indicador, se va a lograr contratar la licencia de la plataforma Zoom en el tiempo previsto para dictar los talleres sobre el uso de la plataforma virtual sin cortes dirigida a los maestros del Distrito 5. Como meta final, se logró la licencia de Zoom para tener tiempo ilimitado en la plataforma virtual. Y dentro de los medios de verificación, como fuentes de información, tendremos lo que son los registros del contrato de licencia para la plataforma Zoom, y la frecuencia va a ser mensual y los responsables va a ser el equipo del proyecto. Dentro de las actividades, tenemos como en el resumen narrativo, la contratación de la licencia de Zoom para tener tiempo ilimitado en la plataforma virtual. En el indicador que se va a lograr contratar una licencia de Zoom al principio del proyecto para los talleres virtuales con un monto de 400 bolivianos. Y en la meta final, que se logró poner a disposición la plataforma Zoom para los talleres virtuales con el monto de 400 bolivianos. Y dentro de los medios de verificación, están las fuentes de información, que son los registros contables, informes financieros. Dentro del método de recolección está la revisión de registros, el método de análisis está la simple verificación, la frecuencia va a ser mensual y también finalizando el proyecto, y los responsables van a ser el Child Fund Alliance y Educo. Supuestos y factores de riesgo. Lo más que todo, los supuestos son los factores externos que están fuera del control de la institución responsable de la intervención, que indican más que todo el éxito o fracaso del mismo. Entonces, entendiendo este motivo, vamos a partir con los ejemplos. En los fines, según Murillo, no se pone un supuesto, pero basándose en el primero, que sería optimizar el aprendizaje del estudiante en las clases orientadas por el profesor, el único factor de riesgo sería social y ambiental. En lo que es el propósito, el resumen narrativo sería fortalecer el manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales EVA en la modalidad a distancia. Y su supuesto sería permitir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por ser un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan que facilitan la intención didáctica, promoviendo el desarrollo de las habilidades interpersonales en la modalidad a distancia. Y como sus factores de riesgo serían más que todo la financiera y la social. En lo que son los componentes, se puede tomar como ejemplo, en el resumen narrativo tenemos el taller de planificación didáctica para clases virtuales dirigida a maestros del Distrito 5. Como supuesto, tenemos elaborar y estructurar el taller de planificación didáctica para clases virtuales dirigida a maestros del Distrito 5, tomando en cuenta los recursos que se necesitan para su ejecución. Aquí tenemos como factores de riesgo tanto financiero como social. Y como último ejemplo tenemos a lo que son las actividades. Aquí tomamos como ejemplo el resumen narrativo de la actividad 1, que sería contratación de la licencia de Zoom para tener tiempo ilimitado en la plataforma virtual. Y como supuesto, se realiza la adecuada programación de presupuesto para la contratación de la licencia de Zoom y de esta manera tener tiempo ilimitado en la plataforma virtual. El único factor de riesgo de aquí sería financiero. Esto fue Proyecto para el fortalecimiento del manejo y la aplicación didáctica de entornos virtuales de aprendizaje, EVA, en la modalidad a distancia dirigida a maestros y padres de familia del Distrito 5 de la ciudad de Potosí. Fin.